Bueno, buenos días. Vamos a iniciar esta reunión de hoy. Y bueno, la idea de esta reunión es aclarar algunas dudas que tengan y hablar un poco de la estructura de la evaluación que se va a realizar. Primero empecemos con las dudas, si tienen preguntas. Profe, empiezo yo entonces, ya que los chicos están callados. Yo tengo una preguntita por aquí, profe. A mí no me queda muy claro una diferencia. Por ejemplo, en un ejemplo, usted dice que una conjetura es una proposición, pero si buscamos la definición de una conjetura, es algo que nadie sabe si es cierto o falso todavía, porque no se ha demostrado nada. Entonces, ¿cómo? No sé si usted me entendió la pregunta, pero estoy como un poco confuso. En realidad no te entiendo la pregunta, pero una conjetura es una proposición de la cual no se tiene seguridad sobre la certeza o falsedad de ella, pero es una proposición. Profe, según el material que usted nos suministró, que es de su autoría, creo, usted dice que una proposición es un enunciado el cual se puede, la cual se puede afirmar si es cierto o no, sin ambigüedad. Entonces, por eso es que yo digo, ahí fue que tengo la duda, porque vi la definición y entonces usted lo pone como proposición. Y tú puedes decir que esa proposición es la conjetura de Goldbach, que es falsa. Por eso mismo. Entonces, si Sigue siendo una yo puedo decir, comentario en eso ya, mismo. sigue siendo una sin proposición, sigue siendo una proposición, aunque tú no puedas establecer un criterio de certeza o de falsedad, pero sigue siendo una proposición. Voy a dar un comentario, o sea, porque la idea es que la conjetura aún no, o sea, si no se ha demostrado, es más o menos como una hipótesis. O sea, se está afirmando algo que no se sabe si es, pero sí se está afirmando algo que en esencia tiene un valor de verdad, porque eso o sea, aún no se pueda saber eso o es verdadero o es falso, independientemente Claro. del conocimiento que tengamos al momento. Correcto. Es como que, por ejemplo, como que yo ahora mismo diga, Joel está sentado junto a sus dos hijos. Nosotros ninguno de los que estamos aquí podemos saberlo, pero esto es... Pero es una declarativa afirmativa. Exacto. Ok, a eso me refiero. Por ejemplo, eso que tú dices, César, está como definición de lo que es un enunciado. O es cierto o es falso. ¿Qué pasa? Ahora tú le pones que tú puedes confirmar sin ambigüedad. Le agregas ese chin y es lo que lo hace una definición de una proposición, según el documento que nos suministró el profesor. Entonces, por eso digo, si quieren la leo literalmente. O sea, como está. Ya va. Creo que te estás yendo por donde no tienes que irte. Primero, nosotros dijimos al principio que para matemática los enunciados y proposiciones son lo mismo. Eso que tú tienes allí, cualquier conjetura es un enunciado y es una proposición. Como es conjetura, tú no puedes decir, no hay ningún tipo de ambigüedad en decir si es cierto o es falso porque no se ha demostrado. Sigue siendo una proposición. ¿Ya? Ok, no hay problema. Desde el punto de vista literal, cuando tú te vas a una oración del castellano, una proposición del castellano es una cuestión que no tiene ambigüedad. O sea, yo no puedo decir, este es azul, porque eso es ambiguo. Eso es ambiguo. En eso se refiere cuando la declarativa es
que no puede ser ambigua, que tú no puedes decir este es ambiguo porque no te estás refiriendo a qué, o sea, este es azul porque no te estás refiriendo a qué este está haciendo la afirmación. Eso significa que no sea ambiguo. No es ambiguo decir, por ejemplo, la conjetura de Goldbach no está siendo ambigua, está siendo bien clara. Lo que no se ha demostrado es su grado de certeza o su grado de falsedad. Pero no es ambigua. Sigue siendo una proposición porque no es ambigua. Está refiriéndose claramente a ¿qué cosa? A los números primos y una condición que satisfacen los números primos. Ok, tengo otra dudita, profe, por aquí, que me escribí también. Un argumento deductivo cuyas premisas son contrarias siempre será válido. Entonces, tengo la confusión de que no sé si es que me estoy confundiendo lo que es lógicamente falso o lo que es lógicamente válido. No sé, porque por ejemplo, si yo tengo una contradicción en un conjunto de premisas y resulta que haciendo los pasos de inferencia me sale una contrariedad, o sea, ahí mi conjunto de premisas es lógicamente falsa. Entonces, aquí yo veo y hago el comentario que dice un argumento deductivo cuya premisa sean contradictorias siempre será válido. Entonces, ahí me causó una confusión también. No, lo que estás hablando es del argumento. El argumento es una cosa. La consecuencia o la conclusión de esos argumentos es otra. Un argumento es válido porque tú puedes llegar con reglas de inferencia a o bien sea a la conclusión o bien sea a un absurdo. Ese argumento que tú utilizaste es válido porque estás siguiendo los pasos. Eso significa que un argumento sea válido. Ok, copiado entonces. Y en el caso de lo que cuando un conjunto de premisas es lógicamente falso, estoy en lo cierto que es cuando tú encuentras también una contrariedad, ¿verdad? No te escuché. Ok, si yo tengo un conjunto de premisas, me preguntan, mira, ¿eso es lógicamente falso o no? Entonces, inmediatamente yo encuentro una contradicción, eso es, o un absurdo, eso es lógicamente falso. Si es lógicamente falso porque no puedes llegar de las premisas a la conclusión. Gracias. Ok. Juana. Profesor, discúlpeme que no pude escuchar bien cuando un argumento es válido, pero tengo una dudita con lo absurdo. Si bien es cierto que entendí que un argumento es válido, sí, solo sí. Cada vez que las premisas son verdaderas, el consecuente también tiene que ser verdadero. Entonces, con relación al absurdo, no entendí eso muy bien. ¿Qué no entendiste del absurdo? ¿Cuándo un argumento es válido? No, pero cuando el argumento es válido no tiene que ver con el absurdo. Un argumento es válido si tú puedes hacer un razonamiento para llegar o bien sea a la conclusión o bien sea a decir que esos argumentos no implican la conclusión. Eso es un argumento válido, utilizando reglas de inferencia. Cuando no utilizas una regla de inferencia, el argumento no puede ser válido. Ok. Juana. Quiere decir que cuando utilizando reglas de inferencia no puede llegar a la conclusión, ese argumento no es válido. ¿Es así? No quiere decir eso. Cuando utilizas algo para llegar a la conclusión que no sea una regla de inferencia. Un comentario, o sea, la validez depende de la relación entre las premisas y la conclusión, claro, no de la veracidad o falsedad de las premisas. Eso es correcto. Son dos cosas diferentes.
Dime, Juana. Ok. Rosé, voy por ahí mismo por donde van los muchachos. La cosa es que yo no entiendo cómo establecer el valor de verdad de una premisa. Le pregunto porque en la práctica hubo algunos ejercicios que me preguntaban eso. O que para llegar a la validez de un razonamiento yo tienes que comprobar la validez de la premisa. Entonces, ¿cómo lo compruebo? No, pero es que nosotros no vamos a comprobar validez de las premisas. O sea, yo lo que tengo es que demostrar fórmulas lógicas, bien sean atómicas o moleculares. Y en el contexto que después se le dé una traducción a esa fórmula, eso va a depender del contexto. O sea, a mí no me interesa el contexto en el cual usted traduzca la fórmula. Sencillamente que la fórmula utiliza regla de diferencia para saber si es verdad, si es comprobable o no, si las premisas implican una conclusión, si es una tautología en todo caso. Está bien, gracias. Okay. Creo que una de las cosas que los está confundiendo es que ustedes quieren no trabajar con la fórmula, sino con la traducción de la fórmula. Y eso no es lo que busca la lógica matemática. La lógica matemática lo que intenta es dar herramientas de cómo demostrar fórmulas que de acuerdo al contexto se pueden traducir en otras cosas. Eso es lo que es la lógica matemática. Una fórmula en matemática es una ecuación que si es cierta, es aplicable en cualquier parte. ¿Ya? Ejemplo, el más sencillo que ustedes puedan tener, la resolvente cuadrática. Si ustedes tienen una ecuación cuadrática, donde la pongan, en cualquier parte que la pongan, siempre van a poder utilizar la resolvente cuadrática para obtener la solución de esa ecuación. Es decir, no importa el contexto en el cual está envuelta esa fórmula cuadrática. Entonces, en lógica, yo no pienso en el contexto en el cual está desenvuelto esa fórmula. Sencillamente pienso en la fórmula y en cómo yo puedo, a partir de un conjunto de premisas, obtener una conclusión, que es lo que me dice la fórmula al final de cuentas. Una conjunción de premisas que implican una conclusión. O sea, yo tengo que pensar es en eso, no en que si la fórmula dice que si es azul, que si es verde, que si es morado, que si... No, nada de eso. Vamos a ver aquí. Juan. Bien, mi duda va por una de las leyes, que es la adición. Yo tengo una confusión porque cuando se utiliza esa ley, la conexión de las premisas, se utiliza el conector O. Yo pensaba que se utilizaba el conector I. O si es que esa ley es válida para unir premisas por el conector O y por el conector I. ¿Me puede explicar esa parte? No, la adición es con la disyunción. Ok. O sea, la adición no implica que tú vas a hacer conjunción, sino, o sea, la adición es que tú vas a agregar una condición que se puede satisfacer o no se puede satisfacer. Ok, con la disyunción. Sí. Entendido. Diango, Permiso, profe. No, está bien, si es tú lo que están haciendo. dime, Patricia. Esa misma pregunta la tenía yo porque en el material yo vi como que la adición se hacía tanto con el conectivo lógico O y con I, pero después vi como que era solamente con O. Exacto, es solamente con O. Porque Ok. la adición es un condicional que tú le estás agregando de que, por ejemplo, voy al cine o voy a la playa. Eso es una adición porque estoy agregando una premisa que no tiene por qué satisfacerse, porque si voy al cine y voy a la playa no puedo ir a los dos sitios a la vez. Eso contradice.
Ok. Y las dos tienen que ser verdaderas, dice en el material. Bueno, tiene que ser verdad porque estamos trabajando tautologías. Vuelvo y repito, sáquense de la cabeza si son verdaderas, son falsas. O sea, ustedes tienen que trabajar con condicionales lógicos y con reglas de inferencia para obtener veracidad de fórmula, es decir, tautologías. Si yo una fórmula no la puedo demostrar, quiere decir que esa fórmula no se puede aplicar, debe haber algún problema en esa fórmula. Diango. Ya, profesor, ya la contestaron. Joel. No, profe, en realidad fue el comentario que hice fue que usted dijo que como que nosotros estábamos confundiendo, que querían usar el lenguaje para nada más de que para intercambiar. No es eso, sino que, por ejemplo, en la forma que usted explica en el material, por ejemplo, uno parte de lo particular, o sea, de lo simple para llegar a lo compuesto. Entonces, a veces el lenguaje que usted usa se le hace a uno muy enredado, ¿entiende? Por ejemplo, si usted usa como un lenguaje más llano y después usa el lenguaje verdaderamente matemático, así uno lo entiende mejor, ¿entiende? Porque a veces uno tiende a confundirse con la terminología que usted usa. Pero es que en lógica no hay lenguaje llano. En lógica ese es el lenguaje. Bueno, en la lógica matemática ese es el lenguaje. Ahora, en la lógica común, tú puedes hacer expresiones como mejor te sientas cómodo. Pero en la lógica matemática el lenguaje que se utiliza es ese. No digo eso, digo en la explicación, profe. En la explicación. O sea, porque yo no puedo usar lenguaje lógico porque es que eso no tiene otra traducción. Es lenguaje lógico. El nombre lo tiene. La explicación es. O sea, no sé si usted me entiende. De lo que yo me refiero no es algo. No, pues, lo que yo me refiero no es algo meramente matemático, sino algo pedagógico. ¿Entiendes? Porque yo puedo abordar una cosa con una exactitud de matemática, con una rigurosidad de matemática, pero muy alto. Pero puedo buscar la manera de que eso que yo estoy transmitiendo con un alto nivel de matemática se comprenda mejor. Eso es lo que yo me refiero. Bueno, ¿entiendes? No es al rigor matemático, no. Cuando tú des lógica matemática, te lo haces así, pues. Pero de verdad que esta clase no es de estrategia metodológica para enseñar matemáticas, es para enseñar lógica. Y la manera que yo enseño lógica es esa. No lo concibo de otra forma. Creo que usted me malinterpretó, profesor. Porque en ningún momento yo he dicho lo contrario. Si no, olvídelo. Porque no quiero discutir ni nada por el estilo. No, aquí yo no estoy discutiendo, solamente que te estoy diciendo que la lógica se enseña de esa manera. El rigor se enseña de esa manera. Ahora, la aplicación que tú le des al rigor depende de lo que tú quieras buscar. Hay muchos textos de matemática de bachillerato que tienen un tipo diferente de explicar la lógica, pero lo hacen desde la forma de la traducción de la fórmula lógica, no lo hacen desde el punto de vista formal de la lógica, del rigor matemático. El rigor matemático no se puede explicar de otra forma si no es con rigor. Okay. En eso estamos de acuerdo, profesor. Por ejemplo, ahora que usted menciona autor, vuelvo a la pregunta que le hice los otros días y usted me la rechazó. Por ejemplo, hay libros que se usan para impartir grado, llámese licenciatura, ingeniería, lo que sea, que uno lo está usando y resulta que no lo podíamos usar después. Entonces, no, a eso no es que me no refiero. lo pueden usar, sino yo soy bien claro, no es que no lo pueden usar, ustedes lo pueden usar, pero las reglas de inferencia y todo lo que ustedes vayan a utilizar para demostrar es lo que vemos en clase.
Porque otra cosa sería utilizar entonces yo no les mandaría a demostrar ninguna fórmula, sino que sencillamente le digo, busquen todas las fórmulas que hay en todos los libros y utilícenlas y no tienen que demostrar nada. Es decir, hay fórmulas que se utilizan como reglas que no se demuestran, que están allí y que las utilizamos, y están otras cosas que se derivan de esa fórmula. Las que se derivan de esas fórmulas no me interesan a mí. Por ejemplo, te lo pongo muy sencillo. Tú enseñas a un estudiante a calcular la pendiente de una recta y se lo aprende mecánico. Cámbiale la ecuación de la recta y dásela escrita de otra manera y no la sabe resolver. ¿Por qué? Porque sencillamente aprenden de forma mecánica, se aprenden la fórmula y ya dice, bueno, ya me sé la fórmula y ya yo no tengo que pensar. Aquí no se tiene que, no se pretende eso. Aquí se pretende es desarrollar el pensamiento lógico y crítico del estudiante, bien sea de grado, bien sea de maestría, para que adelante, cuando vaya a estudiar matemática en otras áreas, no tenga problemas con las demostraciones y sepa cuándo ir de un conjunto de premisas o antecedentes a una conclusión y cómo llegar. Si tú agarras y traduces cualquier teorema al lenguaje proposicional, sencillamente es eso que tú estás haciendo, una fórmula, demostrar los argumentos lógicos para ir de esa fórmula a esa conclusión. Ahora, el contexto en el cual tú traduzcas esa fórmula va a ser completamente distinto, porque muchos teoremas tienen la misma traducción en fórmula y la demostración es exactamente igual, pero ya el contexto y los argumentos que tengan que ver intrínseco con esa premisa es otra cosa, es otro tema y es otra área de estudio. Tengo otra pregunta para cerrar con ahí, profe. En la práctica usted puso un ejercicio que no dijo que había que traducirlo al lenguaje lógico, la premisa. Yo puse mi premisa, ahora que usted menciona ese tema, pero lo recuerdo, yo puse mi premisa así, hice mi demostración con mi premisa, sin llamarle, sin traducirlo a lo que es un lenguaje lógico, sin darle el nombre a las proposiciones, simplemente lo usé claro y llano, porque era matemático, era con inecuaciones. Entonces yo usé todas mis inecuaciones y la puse ahí sin darle el nombre, ni P, ni Q, ni R, ni nada por el estilo. ¿Eso está mal o está bien? Bueno, la idea era que ustedes, eso que está allí, se den cuenta que es exactamente, cuando ustedes traducen esa fórmula al lenguaje lógico, es lo mismo. La idea es hacer siempre una traducción al lenguaje lógico porque estamos viendo lógica, ¿ya? Siempre es llevar cualquier enunciado, cualquier proposición a su traducción lógica para poder hacer una demostración. Pero bueno, si tú lo hiciste así y aplicaste todas las reglas de inferencia, no tienes problema. Exactamente. No, le hago la pregunta porque como esto es anterior al examen, por eso hago la pregunta, pero ya yo sé que si me sale en el examen lo voy a traducir primero. Está bien, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Y es en la parte del cuantificador universal. Cuando yo tengo un término que es compuesto, es decir, aparecen dos objetos en ese sujeto, y yo quiero representarlo por el cuantificador universal, ¿yo puedo utilizar una sola letra que me represente ese sujeto o puedo utilizar dos conjugándola por el conector? Y por ejemplo, si yo tengo para todo los animales y las plantas, existe un X que son anfibios, por poner un ejemplo. Yo puedo utilizar ese sujeto con una sola letra que lo represente completo. Mira, ya estás haciendo traducciones de proposiciones moleculares con varios cuantificadores. Allí tienes que tratar con cuidado eso, ¿ya? Porque si tú dices,
¿Qué fue lo que dijiste? Algo para ver si recuerdo. Por ejemplo, si yo tengo una preposición donde, o una preposición donde donde el término, el sujeto, ahí aparecen dos objetos, que si yo puedo asumirlo como con una sola letra que me represente ese sujeto. No. Tienes que hacerlo por separado. Ok. ¿Qué cosa, Don Ángel, que dije tantas cosas que no recuerdo? Lo de la pregunta de Joel, del ejercicio que había que ponerlo sin pasarlo al lenguaje. El abanico, Don Ángel. Ya, ¿se oye? Sí. Okay. Había un ejercicio que fue el último que yo que decía que lo pusiera con el conectivo posible y pasarlo al lenguaje lógico. Entonces, que repitar lo que dijo en esa parte, porque no lo escuché. Entonces, yo tenía dudas sobre ese mismo ejercicio. No sé qué dijiste, porque no escucho nada, pero me imagino que el ejercicio que dijo Joel, que no hizo la traducción lógica, sino que hizo la demostración del argumento directamente. Sí. Bueno, la idea es que hagan, que se acostumbren, por ejemplo, por este curso, a hacer la traducción de las proposiciones al lenguaje lógico, porque va a ser más fácil. Una vez que se acostumbren a eso, ustedes van a poder luego aplicar reglas de inferencia sobre cualquier conjunto de premisas o cualquier conjunto de proposiciones sin necesidad de llevarlo en traducción lógica. Si lo hacen ahorita, pues bien, pero la idea es que hagan eso de esa manera para así acostumbrarse a lo que son las fórmulas lógicas. Félix dice que no se entiende bien las reglas de inferencia, hacen que uno se confunda. Las reglas de inferencia están claras, cada regla de inferencia tiene al final del párrafo está cuáles son las premisas y aplicando la regla de inferencia cuál es la conclusión que se obtiene. No sé a qué te refieres con que hace que se confunda. No, profe, lo que digo es que muchas veces en el mismo lenguaje de la lógica, cuando uno no entiende bien claro la misma regla de inferencia, hasta que uno no la entienda bien, uno siempre se va a estar confundiendo, porque si tú no entiendes bien qué plantea cada una de esas reglas de inferencia, si la vas a utilizar, después como quiera te vas a estar confundiendo. Eso es lo que digo. Eso sí. Si no entiendes bien la regla de inferencia, no sabes cuáles son los conjuntos de premisas que tienes que tener para obtener una conclusión con esa regla de inferencia, pues va a estar siempre confundido. Carlos, dime. Saludos. Tengo una pequeña confusión, profesor. Sí, la confusión es la siguiente. Es con referente a la demostración al absurdo. Yo tenía entendido, o sea, y según lo que vi en el material, pero no sé, hace un momento la pregunta de Joel como que me confundió. Si yo tengo un argumento, ¿verdad? Y ese argumento yo llego a un absurdo, yo entendía que el argumento es válido, según el tipo de demostración. No sé si eso es así, porque estoy confundido con esa parte. El argumento es válido porque utilizaste la regla de inferencia para demostrar que hay un absurdo. Exacto. Eso sí está bien. Ah, no, está bien entonces. Ok, Juan. gracias. Yo le dije, profe, era del cuantificador. Ah, ok. Kevin, la práctica usted dijo que era hasta el 12, pero que estaría abierta hasta el domingo 14. ¿Eso es hasta hoy a las 12 o será hasta mañana?
a las 23:59. No sé hasta qué hora lo coloqué, pero creo que debe ser hasta las 12. De todas maneras, ese tiempo es un tiempo de gracia, no es un tiempo para entregar la práctica. O sea, la pueden entregar en ese tiempo, pero saben que están fuera de tiempo. Quiero saber la estructura del examen. La estructura del examen es de desarrollo, todo completamente. Son 7 preguntas de desarrollo, las cuales deben resolver en hojas y anexarlos como archivos PDF en cada una de las preguntas. Cada pregunta debe anexarle un archivo donde deben estar descritos todos los pasos y argumentos que den, ya que yo voy a corregir el examen y no sé cómo piensan ustedes. Por lo tanto, deben ser bien explícitos a la hora de responder el examen. O sea, profe, disculpe, decirle así se la pregunta. El examen tiene 7 preguntas, hago el desarrollo, lo puedo hacer a mano y anexarle fotos en PDF, o sea, subo la foto a Word y se lo pongo en PDF y se lo envío. Así. Sí, está bien. El examen tiene un espacio para colocar documentos. Sí, tiene un selector de documentos. Ajá, entonces en un documento de Word pongo las fotos, todas las fotos en un documento de Word y aquí no. ¿Cómo es? Por cada pregunta, un documento. Por cada pregunta, un documento. El examen tiene ese espacio. Okay. O sea, va a ser manuscrito o digital en Word. Si usted le hace más fácil hacerlo manuscrito, lo hace manuscrito. Recuerda que tienen un tiempo establecido para el examen. O sea, digitado en Word y llevado a PDF y subido los documentos. Ok, ya. O lo puedes tomar una foto, lo escribes a mano, le tomas una foto, lo pones en PDF y lo subes al documento, a la plataforma. Me gusta más digital. Bueno. Profe, ¿y qué tiempo tiene el examen? 2 horas y media. ¿Dice 2 horas y media en la plataforma, profe? O por lo menos ayer cuando lo vi. Ok, 2 horas. Gracias, profe. Carlos, de nada, Evelina. Sí, en ese mismo tenor, profesor. Usted dijo que son 7 preguntas, ok, y que cada una es un archivo, o sea, son 7 archivos entonces. Sí. Ok, 7 archivos individuales, está bien, gracias. Diango, pero si no llega a un absurdo ni a la conclusión, ¿qué significa eso? Profe, si no está bien. en la plática ahí usted pide que llegue, que pregunte si son válidas. Ajá. O si no lo son. Entonces, si yo por la regla de inferencia llego y busco diferentes conclusiones que no es la conclusión que está ahí, pero no llego ni a un absurdo ni a nada, no es válida, me imagino, ¿o sí? ¿Qué crees tú? Yo puse en la práctica que no es válida porque por más que intenté llegar a la conclusión nunca llegué, pero tampoco me pude llegar a un absurdo. Eso quiere decir que estás tratando de mostrar una conclusión que no se implica de las premisas. Ahí no hay un argumento válido. Exacto, eso es lo que puse, que el argumento no es válido. Claro, eso es lo que es. O sea, entiendan una cosa. Se lo he dicho siempre. A mí no me interesa que se aprendan las cosas mecánicos, sino que piensen. Ustedes deben pensar, no aprender las cosas mecánicas, que si para esto voy a aplicar esto, que si para aquello voy a aplicar ello. No, sencillamente pensando es que ustedes van a obtener eso. Si ustedes no pueden llegar
con las reglas de inferencia de un conjunto de premisas a una conclusión, ¿qué es lo que está pasando allí? El argumento no es válido, por lo tanto debe pasar algo. ¿Qué es lo que debe pasar? Bueno, o las premisas son falsas y la conclusión es verdadera, o la conclusión es falsa y las premisas son verdaderas. Y no puedo implicar una cosa con la otra. Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Eso no tengo que decírselo, ni tengo que aclarárselo. Eso es lo que ustedes deben inferir de lo que está ocurriendo en ese momento. Dime, Diony. No, maestro, la pregunta mía fue contestada con la estructura del examen y la forma de entrega de cada archivo de las preguntas. Gracias. Ok. No hay teoría para desarrollar, Joel. Profe, en cuanto a lo que dijo Diango, usted dijo o la premisa son falsas o la conclusión es falsa, o ocurre que la conclusión es verdadera, hay dos cosas que pueden ocurrir. Pero Claro. también puede ocurrir que la conclusión no esté ligada a la premisa y ese argumento no es válido tampoco, porque nunca tú vas a llegar porque no está ligado. Claro, eso es correcto. Que es que recuerdo que O sea, tú puedes tener todas las premisas verdaderas, pero Exactamente. y la conclusión incluso verdadera, pero no está ligado. Pero tú no puedes llegar con argumentos lógicos, con reglas de inferencia, de las premisas a la conclusión. Exacto. Y hay falacias. Por ejemplo, la falacia de afirmar el por ejemplo, yo puedo decir 2 es primo, 4 es par, 5 es impar, 11 es impar. Entonces, la fórmula, la función z de Riemann es cierto. Ustedes pueden hacer una conclusión, llegar a esa conclusión a partir de ese conjunto de premisas. Y todas Claro son que no, están desligadas. Eso entonces, ahí no hay un argumento que pueda llevar de las premisas a la conclusión. Exactamente, nítido, ya. Por ejemplo, ya, ahí uno tiene que dar una conclusión usando verdaderamente palabras, diría yo, porque entonces ahí uno tiene que usar la teoría obligatoriamente. Ya, entendí, completo. Ajá. ¿Cuándo cierra el examen? Bueno, tienen 2 opciones. El examen abre hoy y cierra mañana en la mañana. Entonces que van a tener unas horas de la noche que no lo van a poder hacer. O se los habilito mañana en la mañana y van a tener a partir de las 8 de la mañana 8 horas continuas para resolver el examen. Ustedes deciden. Repita, por favor, las 2 opciones. La opción es que lo abro hoy en la tarde y lo cierro a las 8 de la mañana. Y la otra es que van a tener mañana, desde las 8 de la mañana, 8 horas continuas para resolverlo. Y así no se Creo que la de hoy está mejor. Profe, una pregunta. La de hoy igualmente el examen dura, ya va un momento. Igualmente el examen va a durar 2 horas y 20 minutos o lo que esté establecido en la plataforma. No va a durar más. Ustedes pueden entrar a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Igualito el examen va a durar eso. Y no hay opciones de volverlo a tomar. ¿Ya? Si lo toman hoy y se les cierra, se les va la luz, se quedan sin internet, no hay opciones. ¿Entendido? Profe, perdón, profe, escúcheme. Profe, pero usted se está retratando porque usted le dijo a algunos compañeros que hicieron esta pregunta, creo, en una clase, debe estar grabado, que posiblemente usted lo que iba a tener es que usted le iba a quedar el tiempo. Si se iba a la luz, le iba a quedar con ese tiempo. No se volvía para el tiempo. No se les iba a quedar el tiempo. Si se les va la luz, el tiempo sigue corriendo en la plataforma. Si se desconectan por 1 minuto y se vuelven a conectar, sigue el examen activo. Pero si se les va la luz por 10 horas, el examen finalizó a las 2 horas y media como estaba establecido.
Es decir, Profe, con pequeños lapsos de tiempo es que se puede mantener el examen. ¿Ya? Profe, aún viviendo en el país que Ya vivimos. vaya, espérense un momento y hagan orden. ¿Sí? Por orden. Dime, Heidi. Bien, profe, si no me recuerdo, usted dijo que el examen tendría 24 horas en la plataforma. Y, o sea, que si usted lo subió hoy a las 12 del mediodía, mañana a las 12 del mediodía vencía. Pero ahora usted está diciendo algo diferente. No 24 horas. No hay posibilidad de que si usted lo sube hoy, se termine mañana a la misma hora que usted lo subió. Igualmente, el examen dura 2 horas y media, o sea, no va a durar 24 horas activo para ustedes. Si usted lo decide tomar hoy a las 10 Sí, de la pero noche, 24 horas en son la 2 horas. plataforma disponible, no 24 horas para mí sola. 24 horas disponibles para uno llenarlo en ese tiempo. No son 24 horas para llenarlo. Ojo. Son 2 horas y media o lo que diga la plataforma a partir del momento que usted accede al examen. Digo, 24 horas para poder tomar el examen, no que va a durar 24 horas. Usted al principio dijo que iba a estar disponible durante 24 horas. El examen iba a estar en la plataforma. Bueno, pero ya no va a Ahora, estar disponible usted coge sus 24 2 horas horas, y va a media estar ahora. disponible 8 horas el examen. Va a estar Ok. disponible 8 horas el examen. Bueno, ok. Entonces, chicos, vamos a ver cuál de las dos propuestas nos conviene más. ¿La de hoy o la de mañana? La de hoy, los que viven en Santo Domingo Este, mañana no habrá energía de las 12:40 en adelante, creo que es. Lo anunciaron hoy por todos los medios de comunicación. O La de ayer creo hoy. que yo creo. Todo lo que es Santo Domingo que corresponde a EDS, incluyendo Dios también, corresponde, yo creo que les corresponde eso. Estarán de las 11, de las 12 de la mañana, a partir de ahí, yo creo que hasta las 8 de la noche desconectado. Así que creo que por los otros compañeros, creo que lo más recomendable es hoy. Ok, a partir de hoy a las 3 de la tarde va a estar disponible el examen hasta las 12 de la noche. Repita, profe, ¿cómo es? Desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche va a estar disponible el examen. Pero las 12 de la noche, ¿de cuándo? ¿De mañana? Porque usted dijo que si lo abría a las 12 de la noche. Perdón, él acaba de decir, disculpen, el profesor dijo que si lo habilitaba hoy, cerraría mañana a las 8. Ahora escucho que dice que si lo va a habilitar va a cerrar a las Sí, 12. 8, pero lo voy a habilitar a las 10 de la noche. Si lo habilito a las 3 de la tarde, serían 8 horas. Le estoy dando 9 horas, sería hasta las 12 de la noche. Bueno, ok. Si yo les hiciera el examen en presencial, ¿ustedes cuánto tiempo van a tener para tener el examen enfrente? 2 horas. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, porque estamos hablando de que... De hora y media a 2 horas. Está bien, está bien. Cierra a las 12, no hay problema. Profe, por ejemplo, disculpe que tome la palabra sin tomar el turno. Por ejemplo, si usted lo abre ahora a la 1 y rebaja más para acá, cosas así me refiero. O sea, si lo abre a la 1, cerraría a las 10. ¿O me equivoco? Está bien de 3 a 12, Bernolí. Como quiera son 8 horas. Y es mejor a las 3 porque el horario de la comida y eso, tú me entiendes, así tú a las 3 vas y te examinas tranquilo hasta las 12 de la noche, yo creo que está mejor. El mal comido no piensa, es verdad, es verdad.
Profe, tengo una preguntita antes de irnos. Dale, Heidi. Ok. Ya el maestro dijo que son 7 archivos que hay que subirlo. Mi pregunta es si puedo ir, por ejemplo, terminé el 1, ¿puedo subirlo? Después termino el 2, ¿puedo ir subiéndolo uno a uno? ¿Lo subo los 7 juntos al final? Como les dije, cada pregunta tienen que subir un archivo por separado. Uh-huh. Es decir, que si ya terminaste la pregunta 1, tienes que subir el archivo de la pregunta 1. Si vas a la pregunta 2, tienes que subir el archivo de la pregunta 2. No los puedes subir todos juntos, porque en cada pregunta se debe subir un archivo diferente. Ok, profe, entendido. Dime, Carlos. Ok, profesor. Por ejemplo, usted dice que podemos hacerlo manuscrito o lo podemos hacer digital, como mejor nos convenga. Yo lo puedo hacer mixto. Si, por ejemplo, si hay la necesidad de desarrollar alguna tabla de verdad que yo la hago rápido, por ejemplo, en la computadora, yo lo puedo hacer, en lo que pueda hacer digital, lo hago digital. Y si veo que hay algún tema, lo puedo hacer más rápido manuscrito, cuestión de aprovechar el tiempo. ¿Eso es aceptable? A su gusto. Ok, está bien, gracias, profe. Dime, Donali. Se fue Danelis. Otra cosa que les aclaro, los exámenes son distintos para todos. Cada uno va a tener un examen con preguntas distintas. Así que les recomiendo que se concentren en su examen. Eso estamos claros desde el principio, profe. Sí, eso usted lo dijo, ¿verdad? Ok. Y si fue como usted dijo, que hizo su práctica, podrá trabajar bien en el examen porque es del mismo material, pues yo creo que aquí no va a haber problema porque todos trabajamos. Bueno, no es que son los ejercicios de la práctica. Bueno, pero por lo menos similar. Tienen que ver con la práctica. Claro, con el material que usted nos entregó y trabajamos en material y lo leímos también. Claro. Creo que de no ocurrir eso, usando la lógica, estaríamos en un argumento no válido desde el principio, que no tendría que usar ni inferencia para demostrarlo, porque estarían desligados. Profe, me sacó el internet, no sé si me respondió la pregunta o si llegó a escuchar. Ni siquiera llegué a escucharla. Ok. Le decía que tengo una duda con relación a cuando un argumento es lógicamente falso. Si me puede explicar, por favor. ¿Qué significa que sea lógicamente falso? Exacto, ahí es donde está mi duda. Es que no sé qué quieres decir con lógicamente falso. Había un ejercicio el 28 que se trataba de esto, de verificar si el argumento era lógicamente falso. Y si lo era, entonces demostrar, no sé, algo. Por eso mi duda. Mamá, gritaste. Lo busco el ejercicio para verificar. Lo que estás preguntando es que si eso tú puedes llegar
a eso que está allí lo puedes demostrar, o eso es una contradicción. O sea, si son lógicamente falsos, es decir, tú no puedes llegar de allí a una conclusión. Ok, y entonces, ¿cómo Primero es es muy sencillo, dice, ¿es jueves o no es jueves? Eso es una contradicción porque estás negando la misma... perdón, o no es jueves, no es una contradicción. Eso no es una contradicción. No es una contradicción. El o no lo hace una contradicción. Sería la conjunción entonces. Sí, la conjunción sí lo haría una contradicción. Exacto. A eso es que se refiere con que sea lógicamente falso. Profe, perdón, repita. Si yo no puedo premisa llegar a la conclusión, Sí, o si me da una contradicción. o te da una contradicción. Profe, según el material, a ver si entendí lo que usted dijo ahora mismo. Si yo tengo, vamos a suponer que... en esa proposición, el I es que hace la contradicción. El O no. Ajá, yo sé. ¿Cómo la hace contradictoria? Si allá yo encontré, por ejemplo, haciendo inferencia, encontré a P, y más para abajo, haciendo más inferencia, usando inferencia, perdón, encuentro la negación de P. Ya ahí, cuando yo conecto la negación de P con P, mediante la conjunción, ahí ocurre la contradicción. O si encuentro un absurdo. Correcto. También es... Pero es que el absurdo es la contradicción. Bien. El absurdo es la contradicción. Exactamente, pero no solamente el absurdo ocurre con la conjunción. ¿No hay otra manera? No. Ok, pues no hay problema. El absurdo es P y no P. O Q y no Q, o R y no R, pero siempre es la premisa conjunción con la negación de la premisa. Eso es una y puede ser molecular la proposición que yo encuentro en cosas también. ¿Puede ser? Sí. Bien. Juana. Profe, otra pregunta que yo tengo es, si para la demostración de los argumentos tiene que ser necesariamente regla de inferencia o puede ser por la tabla de verdad. Regla de inferencia. La tabla de verdad solamente en el caso que se les pida construir una tabla de verdad. Bueno, entonces los dejo para que vayan a comer. Profe, yo tengo otra preguntita. Creo que en un comentario que yo le hice personalmente a usted, usted me dijo que, por ejemplo, que una tabla de verdad no era suficiente para demostrar que un argumento o un conjunto de premisas eran válidos. Que como quiera habría que usar la regla de inferencia. Pero a raíz de esto, creo que le mencioné a un autor que dice que un argumento es una falacia cuando no es válido. Si el argumento me da no válido, entonces es una falacia, que él lo pone así. Y creo que usted me comentó que eso estaba como mal, no es una cosa así. No, yo no dije que eso estaba malo. Te dije que lo que yo estaba pidiendo allí, en particular porque estábamos hablando de un ejercicio en particular, era que vieras que no podías llegar de las premisas a la conclusión, ¿ya? De premisa verdadera a una conclusión falsa. Bien. Eso creo que era lo que yo había comentado. Ok, pero entonces eso es cierto lo que dice ese autor. Sí. Ok, gracias. Era para saber si lo podía usar. Gracias. Bueno, entonces los dejo para que vayan a comer y se preparen. Ya el examen está cargado en la plataforma. Ok, pues muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego.
Gracias. Pasen buenas Entonces noches. quedamos Gracias, hábiles profesor. de Buenas tardes.